En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Reconocemos que somos pecadores y pedimos a Dios que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros, con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz, por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previniéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios.
Señor, que me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban camino de una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iban a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Durante todo este tiempo de Pascua es normal que los evangelios, especialmente los del domingo, nos hablen de las apariciones de Jesús resucitado. Y la primera lectura también es normal que esté tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, de aquellos primeros cristianos que vivieron la experiencia de la muerte y de la resurrección de Jesús. Era interesante la lectura de ayer, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la cual se nos decía que las autoridades, especialmente los sumos sacerdotes y otras autoridades, estaban cabreadas porque los apóstoles predicaban a Jesús resucitado. Y entonces, como no eran capaces de hacerles callar, les pegaban palizas o los metían en la cárcel. Y entonces un fariseo muy sensato dijo: mirad, hace una temporada hubo un señor, un tal Teudas, tenía 400 seguidores, lo mataron y ya se acabó todo. Hubo otro, un tal Judas, no Judas el Iscariote ni el otro apóstol, que también era predicador, tenía un grupo de seguidores, lo mataron y hoy ya no se habla ni de él ni de sus discípulos. Por tanto, ahora, tranquilos, dejadlos que prediquen. Si es cosa de hombres, tranquilos, que desaparecerá muy pronto este grupo. Ahora bien, como sea cosa de Dios, no perdáis el tiempo. Desde luego, aunque siguieran persiguiendo a los apóstoles, perdieron el tiempo, porque han pasado 2000 años y seguimos recordándolo y se sigue predicando en su nombre. Pero pasemos al Evangelio, que nos dice que 2 de los discípulos de Jesús, que habían estado en Jerusalén, que habían visto su muerte, marchaban totalmente desolados a su pueblo, a su aldea llamada Emaús. Y cuando iban por el camino, ya tarde, ahora iban discutiendo y debatiendo de lo que habían visto. Y entonces se les aparece un caminante con ellos y dice: ¿De qué discutís? ¿De qué vais discutiendo? Dijeron: hombre, parece mentira que seas tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén estos días, como Jesús, el Nazareno, un gran predicador que hizo milagros. Bueno, pues nada, pues lo han crucificado y lo han muerto y se acabó todo. Pensábamos que iba a ser el jefe de Israel y ya ves, ya hace 3 días que pasó esto. Y entonces aquel caminante, que era Jesús, aunque ellos no lo reconocieron, empezó a decir: hombre, pues parece mentira. Vosotros que sois estudiosos y devotos de la Sagrada Escritura, de Moisés, de los profetas, veréis que ya hablaban de él y todo esto ya lo anunciaban. Y entonces ellos, oye, con aquellas explicaciones se encontraban muy a gusto, de tal manera que cuando llegaron al pueblo y era de noche, dijeron: mira, quédate a cenar con nosotros. Bien, Jesús cena con ellos y al terminar hizo lo mismo que en la última cena: coge el pan, lo parte, se lo da y desaparece. Y entonces ellos cayeron en la cuenta de que era Jesús el que iba con ellos. Bueno, esta aparición a mí es de las que más me gusta, porque es la que más se repite, yo diría, cada año y cada día.
Nosotros, como los discípulos de Maús, a veces vamos por la vida, no siempre, pero a veces cansados, desanimados. Decimos, ¿y Dios dónde está? ¿Y por qué no nos ayuda? ¿Y por qué me pasa esto? Y claro, Jesús camina a nuestro lado, pero no lo vemos. Sin embargo, Él está a nuestro lado. Y Él también nos dirige su palabra. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es escuchando la palabra de Dios y ahora el comentario de esta palabra. Al fin y al cabo, todo va a dar a lo mismo, a la palabra de Dios. Y esa palabra es la que tiene que también pues darnos ánimo, como le dio a aquellos dos discípulos. Oye, pues mira, me encuentro mal, pero no pierdo la confianza. Después siguieron caminando y ellos le invitan a cenar. Bastante podían imaginar que era Jesús. Lo que sí se puede decir que ellos eran gente buena, gente hospitalaria, gente que pensaba en los demás. Y también cuando nosotros en la vida intentamos ayudar a alguien a hacer el bien, aunque no nos demos cuenta, se lo estamos haciendo al mismo Jesús. Es Jesús que se aparece con un problema, con una necesidad. Y muchas veces se pierde la oportunidad. Cuando nos cerramos en nosotros mismos, perdemos la oportunidad de ayudar, de ser hospitalarios con Jesús. Y claro, finalmente Jesús, después de cenar, toma el pan, lo parte, es decir, celebró la Eucaristía, y en ese momento desapareció. Pero ellos se dieron cuenta de que era Él. Como dice el Evangelio, lo reconocieron al partir el pan. ¿Cuál es la razón fundamental por la que debemos venir a misa? Porque lo reconocemos a Él al partir el pan, porque creemos en su presencia. A mí me da mucha pena a veces cuando trato de explicar a los papás de los niños de catequesis que la primera comunión es más que un día de fiesta, que es el encuentro con Jesús, reconocerlo, compartir. Es triste, a mí me da pena que muchas veces hay muchos que sí lo descubren, otros no. Bueno, pues es fundamental reconocer a Jesús en el partir el pan, como lo reconocieron ellos. Y después, ¿qué hicieron? Marcharon corriendo a anunciarlo a los demás, volvieron a Jerusalén. Cuando uno tiene esa experiencia de Dios en su vida, pues necesita también compartirlo con los demás. Claro, difícilmente un padre y una madre pueden compartir con los de su propia casa, con sus hijos, lo que ellos no han vivido. Por eso es tan importante vivir esta experiencia, esta presencia de Jesús. Dice que aquel día que se apareció era el primero de la semana. Todas las apariciones de Jesús, las más importantes, era el primer día de semana, es decir, lo que es ahora el domingo. Qué grande es descubrir precisamente el domingo como el día del encuentro con el Señor. Pues yo deseo que también al salir de aquí todos pues llevemos ese convencimiento y esa alegría de saber que Jesús, aunque no lo veamos, camina a nuestro lado. Que lo reconozcamos en su palabra, en el partir el pan y en el hermano que nos necesita. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén. El reino de los cielos es una obra gratuita del Señor, pero también un compromiso solidario nuestro. Oremos para que todos los hombres participen responsablemente en la causa de la salvación. Decimos: venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que la comunidad cristiana custodie la fe pascual de sus padres y dé testimonio de la renovación en el Espíritu con obras de justicia y de paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que todas las familias compartan los dones de verdad y gracia que han recibido y, en su caso, de los bienes materiales den razón de la esperanza que resplandece en Cristo resucitado. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que todos los cristianos que reconocen a Cristo en la palabra y en la fracción del pan sepan verlo por los caminos del mundo y lo socorran cuando está herido y necesitado, y lo acojan cuando es pobre y forastero. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que todos los renacidos en el bautismo rechacen toda forma de violencia y de mentira y se adhieran a la realeza de Cristo, Señor, en sus pensamientos y en sus obras. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que al terminar la celebración litúrgica de la misa, toda nuestra vida anuncie al mundo la reconciliación y la paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. En la predicación de San Pedro recordaba a Jesús cómo, además de predicar, curaba a los enfermos, y también les dio a los apóstoles el mismo poder de curar y sanar. Bueno, pues pedimos todos los enfermos, y en particular por Carmen, para que experimente el gozo y la alegría de verse totalmente curada. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que en Cristo resucitado has comenzado la nueva creación, haz que los hijos de la Iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, anuncien la perenne novedad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanta alegría, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, y aunque Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a los difuntos de la familia Fernández. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará para sanar. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor.
El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.